Muy buenas tardes con todos y todas que nos siguen aquí por Facebook en vivo. Les damos la bienvenida cordial en esta tarde soleada aquí en la ciudad de Quito. Y como de costumbre, vamos a hacer un resumen de el día anterior. El día anterior estuvimos con el doctor Marcelo Terán, pediatra, que nos habló sobre las consultas frecuentes y las preocupaciones que tienen las madres con sus hijos en relación a lo que es las alergias y lo que se puede confundir con los síntomas del COVID-19. Así es que las personas que tienen alguna inquietud o alguna situación en relación a esto, por favor se pueden comunicar con los teléfonos que dejamos en la página de la Fundación Familia Integral. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Guillermo Rodríguez, colombiano, constelador familiar, educador y muchas otras cosas más. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes. Bienvenidos. Y en estas jornadas continuamos con lo que es los órdenes sistémicos, los órdenes del amor, constelaciones familiares, que Guillermo nos está compartiendo su conocimiento de una forma tan amigable y tan fácil que da gusto oírte, Guillermo. Así es que bienvenido. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Créame que me da mucha emoción poder verlas y compartir lo poco o mucho que vamos en esta experiencia y en este recorrido. Entonces, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, el día de hoy la idea es desarrollar un poco uno de los aspectos de las constelaciones familiares que tiene que ver con lo que hemos dado en llamarlo transgeneracional, es decir, con la memoria familiar, cómo se manifiesta, cuáles son los mecanismos de transmisión de la memoria familiar. Digamos que, resumiendo un poco, la semana pasada vimos los órdenes del amor como aquellos marco de referencia donde para que el amor fluya en una familia o en un sistema cualquiera, un sistema humano, para que aquello que hacemos con buena voluntad, con la mejor intención de resultados, pues Bergelinger habla de que tiene que haber un marco de referencia y es la pertenencia, es decir, que todos los que pertenecen al sistema deben estar, tienen un lugar y tienen un lugar, lo que da el orden, y deben estar en equilibrio. Si me permiten, yo puedo, voy a compartir y empezamos con el tema, porque el otro tema que sigue de esa visión de la constelación es cómo pertenecemos a la historia de la familia y cómo de alguna manera se repiten historias, se repiten patrones, se repiten cosas a veces obviamente buenas, pero otras no tan buenas. Bueno, te estás refiriendo a que somos muy leales a la familia, tomamos esa memoria y la repetimos una y otra vez de generación en generación hasta que Correcto. nos despertamos y miramos ese patrón. Sí, sí, Ya. esa es la idea. Entonces, un poco es revisar cuáles son esos mecanismos y pues digamos que desde mi punto de vista como médico, pues también me inquieta cómo es eso, porque no es frecuente que nosotros veamos eso, ¿no? Culturalmente no lo vemos. Culturalmente nos negamos a esa influencia de los antepasados, de los ancestros en nuestra propia vida. Entonces es Ujú. un poco mirar eso. Si me Listo, permite. Bueno, qué entonces interesante, estamos. bienvenido. Entonces, empecemos. Ok. Bueno, entonces voy a compartir. ¿Me permites compartir? Uy, eh, no veo cómo compartir ahora. Ay, caramba. Bueno, en la parte de abajo tienes una flechita verde que dice compartir pantalla. Sí, sí, pero no sé por qué tengo tanto lío más acá ya.
Chat, participantes. Al lado del chat está. No, no me aparece. Espérate a ver si es que es por... Ya, ya. Es que esto es grande. Listo. Sure. Listo, ahí Listo. estamos. Ya estamos. Así es. Gracias. Entonces, espérenme yo para estarlos mirando porque es que tengo dos pantallas, entonces se me va para un lado y no. Bueno. Ok. La vez anterior, voy a ponerme aquí un poquito así. La vez anterior habíamos visto, y aquí fue donde terminamos pues esta presentación, las órdenes del amor, donde la pertenencia oscila entre la inclusión y la exclusión. La inclusión da unas consecuencias emocionales constructivas para las personas, ¿cierto? Su identidad, su seguridad, su tranquilidad. Lo mismo estar en su lugar, en el sitio, en el orden de esa familia o de esa organización humana. Y lo mismo sentirse en equilibrio. Y como veíamos cómo la exclusión, el desorden y el desequilibrio tenían unas consecuencias emocionales negativas. El miedo, la tristeza, la rabia, la culpa, la ansiedad y la inseguridad, en fin, y también la identidad, o sea, la identidad en cuanto a que nosotros somos en tanto que somos parte de, y no es el famoso ego, sino que nosotros somos parte de, y eso es lo que nos da nuestra identidad. ¿Qué pasa con lo transgeneracional? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿De dónde sale esta idea de que lo transgeneracional? Y básicamente sale de fenómenos observados. Entonces, por ejemplo, se repiten formas de relación de hombres y mujeres. Mirando, por ejemplo, allí una figura que puse en esta, donde se ve que las mujeres, esta mujer, su pareja está mirando para otro lado. ¿Ven la flechita o no puedo? ¿No ven? Sí se ve la flechita. Ok. Entonces, esta mujer tiene una pareja, pero la pareja está mirando para otro lado. Pero cuando uno mira a la mamá, sucede que la pareja de ella también está mirando para otro lado. Y cuando uno mira a la abuela en la historia, sucede que la pareja de ella también mira para otro lado. Es decir, de alguna manera son mujeres que eh, se hacen cargo de la familia y de sus hijos solas, o de alguna manera algunas dicen nosotras no necesitamos hombres y nosotras podemos, y así crean los hijos, ¿no? Dicho de otra manera, una mujer puede decir, a mí me pasó lo mismo que a mi mamá, a mí me pasó lo mismo que a mi abuela, ¿sí? O dicho en masculino, igualito al papá. Salió borrachito igualito al papá. Salió, cuando decimos igualito, casi nunca es para decir cosas buenas, ¿no? Casi siempre es para decir que salió borracho, que salió, eh, bueno, cualquier calificativo de las cosas tan bonitas que a veces hacemos los hombres. Salió al abuelo o al tío, salió al padre, es cuando, por ejemplo, salió inteligente, logró, tiene logros, salió buen negociante como el papá, buen negociante como el abuelo. Es decir, así, ese es el fenómeno, eso es lo que aparece en las historias. Aquí abajo, en la figura de abajo, por ejemplo, vemos, perdón, pero es que parece que la imagen está volteada. Bueno, no, es la misma imagen, pero está volteada. Bueno, eso sí fue un error aquí. Hay fenómenos, por ejemplo, donde yo tengo mi pareja y tuve una primera pareja y ahora tengo otra pareja. Cuando se mira la historia de papá, él también tuvo otra pareja.
cuando se mira la historia del abuelo, él también tuvo dos parejas o tres. Y se establecen esas formas, una repetición de las formas de la relación entre hombres y mujeres. Anselin Schussenberger es muy importante porque ella es una abogada rusa de origen, pero que se radicó en Francia, es abogada y psicoanalista, y ella encontró también fenómenos que le llamaron la atención. Relata varios casos, pues muchos en su casuística. Por ejemplo, mujeres muertas de cáncer a la misma edad. Yo personalmente tuve una compañera de la universidad, de la oficina, que por ejemplo entró en una crisis, tenía unas dificultades para tener hijos y finalmente logró un embarazo un poco tardío. En una crisis emocional terrible y ella pensaba pues que estaba muy enferma. Efectivamente estaba enferma, tenía una miomatosis uterina y cuando hacemos la constelación, aparece la historia de la mamá. ¿Y cuál era la historia de la mamá? La mamá había tenido cáncer de útero y había muerto a la edad de 35 años cuando ella tenía como unos 14 años. A esta mujer le da esa crisis y esa crisis de ansiedad y se le diagnostica su enfermedad de una miomatosis uterina a la misma edad en que la mamá murió. Esos son fenómenos que entonces empezamos a mirar qué será lo que está pasando. Anne Schussenberger cuenta una historia de una niña de 4 años que tenía episodios repetitivos de asma, pero eran curiosas porque le daban solo en una fecha específica. Le daban los 25 y 26 de abril de cada año. Cuando buscan la historia de la familia, por allá haciendo la cosa, encontraron que un abuelo, un tío abuelo, había estado en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, una de las armas que se usó mucho fue el gas. El abuelo murió en esa guerra el 25 o 26 de abril gaseado. Entonces dice, ¿cómo es este fenómeno? ¿Qué pasa? ¿Por qué encuentran una relación así? Se encuentra que se repetían historias trágicas, accidentes, muertes violentas, enfermedades. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, también se repiten las cosas buenas. Es decir, hay un músico y si uno mira de dónde viene la música en él, pues puede encontrar que en su papá o su mamá o sus abuelos eran músicos, ¿no? Los buenos comerciantes, las personas que destacan en algunas cosas. Es decir, la memoria familiar transmite las cosas buenas de la familia y las cosas no tan buenas de la familia. Guillermo, una cosita aquí que es importante, porque muchas veces las personas piensan y creen que esto se graba en los genes, o sea, que ya vienen los genes, y no son los genes, son las memorias, y es más o menos, yo les sé explicar que cada familia tiene como una nube de información, igual que ahora dice, ¿dónde está tu información? Está en la nube, y uno Sí. al mirar, es decir, un paquete de memoria y de historias y cosas en el cual los miembros de la familia acceden a esa memoria y muchas veces inconscientemente por lealtad, como dices, por orden o por equilibrio, por compensación, replican o repiten esas historias y muchas veces pensamos que eso debe estar en el cuerpo, en los genes, pero la memoria Pero para allá vamos. en todas las partes. Bueno. Para allá vamos, muy bien. No te me adelantes. Bueno. Bueno, entonces se dice que nosotros tenemos una información generacional, o sea, de nuestra vida actual, que esos los hechos con los cuales yo me relaciono, los que conozco, es una información obvia, lo que yo miro y puedo confirmar, esa sería una información generacional. Pero hay una información transgeneracional formada por los eventos que transmite la memoria familiar, como tú
refieres, las lealtades. Esto de la memoria, digamos que hay, a veces es difícil como hacerse a la imagen de qué es el alma familiar que tiene una memoria familiar, ¿sí? Porque no podemos como visualizar que hay algo etéreo, algo así, pero yo utilizo con perdón de las personas creyentes y de las no creyentes, utilizo la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es algo que es inacible, que uno no ve, pero que uno le da una identidad. Es decir, Dios tiene una mente, tiene una capacidad, tiene digamos, es igual a uno, en el sentido de que uno tiene de sí mismo una memoria, ¿sí? Unos objetivos. Es decir, uno dice, Dios te creó, Dios te hizo, Dios tiene un objetivo para ti, Dios quiere algo para ti. En esa misma forma podemos entender el campo de la memoria familiar. Es decir, la familia tiene una entidad, una identidad que a veces es difícil verlo, pues porque estamos en esta cultura occidental donde lo que prima es el individuo. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, en una cultura indígena, que ellos sí son muy conscientes de la identidad familiar y de la identidad cultural. No se puede decir lo mismo de los orientales, que también son muy conscientes de esas digamos, como instancias superiores al individuo. Entonces la información de esa familia, ese campo de información, ese campo de memoria, pues ahí hay cosas muy conscientes, como lo decía, y lo hacemos por ejemplo, con los nombres. Vamos a hablar de alguien muy conocido, John Ford. John Ford, su hijo se llamaba John Ford II y el nieto se llamaba John Ford III y habría un John Ford IV. Es decir, eso conscientemente la familia puede escoger qué es lo que transmite, ¿no? El nombre, por ejemplo. Mi papá se llamaba Guillermo, yo me llamo Guillermo, mi hijo se llama Guillermo. Esto, en cierta manera, es consciente. Pero lo que nos llama la atención son las cosas inconscientes de los cuales no nos damos cuenta, ¿sí? De esas memorias familiares, decía, hay cosas que son constructivas y le dan fuerza, y le dan como fuerza al camino de realización de las personas. Pero hay otras memorias, y generalmente muy inconscientes, que me estrellan, que no me dan la posibilidad de seguir en la vida, ¿cierto? Como que me frustro. Es aquello que no sé y no lo puedo confirmar, y sin embargo sucedieron y están presentes en mi familia. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una forma de la memoria familiar donde está la abuela, la madre y la nieta haciendo la misma cosa, ¿no? Mecanismos de la memoria familiar. Aquí yo metí mi, mi gen, mi gen médico, ¿sí? Mi formación médica, porque obviamente a mí me interesa saber de qué maneras es que esto ocurre. Lo genético. Lo genético es muy importante. Nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Físicamente somos 50% papá y 50% mamá. Porque papá puso los cromosomas de él y mamá puso sus cromosomas también, sus genes. Y así también podremos entender que nosotros somos 25% cada uno de nuestros abuelos y 12% cada uno de nuestros bisabuelos y 6% cada uno de nuestros tatarabuelos. Es decir, toda la información genética la tenemos ahí. ¿Sí? Y podríamos hacer un rastreo. Hoy en día se pueden hacer rastreos de genes hasta
N generaciones. Lo más curioso es que esos rastreos hoy en día se hacen por la vía materna, porque hay una información genética que se transmite de generación en generación únicamente por la vía materna, ¿sí? Pero no solamente los rasgos físicos, sino que los rasgos emocionales y comportamentales también se transmiten. Y voy a pedirles a ustedes que están ahí y a los escuchas, díganme o pensemos, y te invito a ti, Margarita y Tatiana, una cosa en la cual yo soy como mi papá. Una cosa que yo puedo decir, yo soy tal cosa como mi papá. Ya Tatiana la encontró. Sí, es que me llama la atención porque justo este ejercicio hicimos ayer en el taller. Ok. Justo fue el ejercicio que hicimos fue qué es lo que yo tengo como mi papá. Y yo puedo decir que físicamente yo soy como mi papá. Ok, listo. A ver, Yo puedo Margarita. decir que tengo el sentido del humor que tenía mi papá. Muy bien, entonces di yo soy alegre y tengo el buen humor de mi papá. Ahora Pues sí. díganme, digamos una cosa, porque aquí la vaina no es ver, digamos una cosa no tan buena que yo tengo como mi papá. Ahora una no tan buena. Una no tan buena. A No, ver, yo tengo mal genio como mi papá. ok, sí, yo soy mal geniada como mi papá. Muy bien. Ahora una cosa buena que tengamos de mamá. Yo soy persistente como mi mamá. Muy bien, muy bien. Ujú. Sí, 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 yo soy trabajadora como mamá. Ok. Ahora, una cosa no tan buena como mi mamá. Yo puedo ser agresiva como mi mamá. Ok, muy bien. Ujú. Yo puedo ser resentida como mi mamá. Ok. Y yo espero que los que están escuchando estén escribiendo sus cosas, ¿no? Se den cuenta. Sí, aquí tengo alguna, me están enviando por chat y nos envía Elizabeth y dice, me falta la vista como mi papá. Muy bien. Este ejercicio tiene una cosa, y es que cuando yo me doy cuenta que tengo cosas buenas, pues yo sigo con eso, ¿no? Eso me da fuerza, me da identidad. Pero cuando tengo cosas que no son tan buenas, de las cuales de pronto yo no quiero seguir, cuando yo me doy cuenta que no es mío, yo con amor y con respeto puedo entregar eso a papá o a mamá o al abuelo o a los tíos y decir, con amor y con respeto, es de ustedes y ahora yo me voy a dar permiso para hacerlo distinto. Con amor y con respeto es sin juzgar a papá y a mamá. Hay una tarea que yo dejo, es 25 cosas de papá y mamá y Wow. 25 cosas de mamá. Tranquila, esa es una tarea de 3 años más o menos. Sí, porque Eh, y también hay que buscar las cosas de los abuelos, ¿sí? Las que tengo y las que no tengo, las que tengo claridad. Y ahí nos enredamos un poquito. Bueno, entonces, genéticamente no hay nada que hacerle, ahí está la memoria. Genética, ahí está. Segundo, hay una cosa que se llama la epigenética. ¿Qué es lo genético? Lo genético en la biología es aquella información que está dentro de las células que garantiza la continuidad de la especie. Es decir, que yo siga siendo un ser humano y no me cambie a un mono o Mono cualquiera. a un mono, ¿cierto? Sino eso es lo genético. Y se creía que lo genético no cambiaba. Hasta hace unos 30 años, esa era la teoría. Los genes no cambian. Lo otro que también creíamos era que
los factores ambientales, los factores como la alimentación, los factores como lo aprendido, que eso no alteraban y no tenían ninguna influencia en el gen. Bien, nos vamos bajando del bus. Porque, por ejemplo, en el año 2000, hay un médico, el doctor Eric Kandel, premio Nobel de Medicina para ese año de 2000. Él descubrió que efectivamente lo que tú aprendes se graba, parte de la memoria de largo alcance es porque se graba en los genes de las neuronas. Es decir, lo que yo aprendo sí cambia. Entonces, por ejemplo, se encuentra que anteriormente, cuando no había los mapas estos del Waze, eran muy famosos los taxistas de Londres, porque ellos tenían una visión y una cuestión que sabían la ciudad al dedillo, al derecho, y para poder ser taxistas tenían que sabérselo. Y resulta que les hacen unos exámenes, unos escáneres cerebrales y encuentran que hay áreas del cerebro más desarrolladas porque tienen esa memoria, desarrolladas por esa memoria. O sea, hubo algo allá en los genes que cambió. Y este doctor Kandel demostró con una serie de observaciones en animales, con un gusano marino que se llama la aplicia, que efectivamente sí se producían cambios genéticos. Lo epigenético es cuáles son esos cambios. No es que cambie el gen. O sea, lo que me da la continuidad como ser humano no cambia. Pero hay algunas partecitas de la química del gen que sí se activan. Es la imagen que yo les pongo para que nos pongamos fácil es lo siguiente. Supongamos que tenemos un cableado entre el bombillo y el punto donde el switch, donde yo prendo, ¿sí? Si uno se da cuenta, uno puede oprimir el switch y prender, o oprimir el switch y apagar. ¿Hubo cambios estructurales? No. No. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? El mismo bombillo, el mismo cable, el mismo switch. Pero algo cambia cuando yo lo prendo o cuando yo lo apago. Lo que hoy en día está demostrado es que los aprendizajes, lo que yo aprendo, mi forma de comer también, mi exposición a mis hábitos, lo que yo hago de nuevo y ambientalmente, prenden y apagan switches en los genes. Y esas prendidas y apagadas de esos switches se transmiten generacionalmente. ¿Sí? Entonces, voy a hablar Robert Adler es otro investigador, trabajó con ratas y él hizo un experimento que era digamos, afectar el sistema inmunológico de la rata. Le aplicaba una sustancia que le dañaba el sistema inmunológico, la inmunodeprimía, pero al mismo tiempo le daba azúcar. Eso es digamos, la clásica de Pavlov, ¿no? El clásico condicionamiento de Pavlov. Yo hago una cosa y al mismo tiempo hago otra cosa y entonces condiciono. Lo que él encontró, pues, en el condicionamiento clásico era que después, ya sin dar la sustancia inmunosupresora, le bajaba el sistema inmunológico a la rata cuando le daba azúcar. ¿Sí? Entonces, ya. Pero lo que encontró después fue que en la segunda y la tercera generación de raticas, solo con darle el azúcar el sistema inmunológico se deprimía. Es decir, hubo un cambio que no volvió la rata a un gato ni nada de eso, siguió siendo rata, pero hubo un cambio inducido ambientalmente que se transmitió a las siguientes 2 o 3 generaciones. Eso se llama lo epigenético. Y podemos buscar mucha información
que una memoria. Por ejemplo, una memoria de una hambruna en una población, en las siguientes generaciones determinó ciertos comportamientos con la comida, por ejemplo, y ciertas enfermedades como la diabetes. Eso es muy importante porque esas son formas de pasar la memoria familiar. Los aprendizajes y lo experiencial activan o desactivan sectores de los genes. No cambian los genes, pero los activan. Ahora vamos a hablar de las memorias celulares. Entre comillas, no me acuerdo quién fue quien se inventó el término memorias celulares, pero es que todo lo ocurrido durante el periodo del embarazo y el parto inciden en la memoria del niño. Aquí hay un cantante muy conocido y él contaba una historia. Dice que una vez estaba sentado en una tienda, en un sitio y con unos amigos y de pronto llegaron un trío a ofrecer canciones. Ellos le dijeron, sí, toquen. Y el trío empezó a tocar y a tocar canciones. De pronto sonó una canción, cantaron una canción. Y este cantante dice, yo no conocía esa canción, pero yo sentí un escurrimiento, como algo eléctrico que me recorrió toda la espalda. Así lo dijo. Y entonces, y dice, y me dio tanta emoción que yo lloraba, pero yo no entendía porque yo no conocía la canción, yo no me sabía la canción. La hizo tocar varias veces y cuando salió, se fue para donde su mamá. Su mamá también es una música. Y entonces le dice, mamá, ¿tú conoces tal canción? Y la mamá fue y buscó un cuaderno y abrió el cuaderno y dijo, en ella estaban unas canciones cuando ella las estaba aprendiendo. Escribía la canción, colocaba los acordes de la música, pero tenía una cosa, tenía la fecha de cada canción. Y dice, cuando yo estaba aprendiendo esta canción, tú estabas en la barriga de 6 meses. A ese tipo de memorias se le llaman memorias familiares, memorias celulares. Es decir, una condición del ambiente de la mamá deja una huella emocional en el hijo, sí la deja. Una mamá que tiene un embarazo tranquilo tiene muchas probabilidades de que su hijo sea tranquilo, pero una mamá que tiene un embarazo complicado o un embarazo en donde sus condiciones con la pareja o condiciones económicas, todo eso van dejando la huella, así va pasando la memoria familiar. Y el parto, no es lo mismo nacer en un parto normal que nacer por cesárea. No es lo mismo nacer en un parto tranquilo que en un parto complicado. Eso deja una memoria en el niño. Obviamente la otra manera de ver es lo aprendido entre los 0 y los 5 años. Aquí quisiera parar un poquito para mirar un videito. Y Gracias, sí. voy a ver si logro compartirlo. Lo que no sé es cómo compartirlo. Tengo que no descompartir, ¿no? Primero. Sí, sí, mejor. Lo puedes. Sí, porque no. Ay, pucha. Ahora, ¿cómo le hago? En este momento estás compartiendo pantalla. Entonces, Sí. cierra compartir pantalla. Ok, pero bueno, es que no me aparece el no compartir. Arriba, en la parte de arriba. En la parte de arriba dice Speaker View. No. Dice en rojo, dejar de compartir. Ah, ya. Ya te la dejo. Es que Ya lo que está. pasa es que tengo 2 pantallas, entonces, bueno, ahora voy a activar mi video. Y espero poderlo compartir. Ponle Pero no pausa. sé cómo compartir.
Ponle en pausa, pon abajo la flechita compartir pantalla otra vez. Abajo al lado de chatear dice compartir pantalla. No, también así esta tecnología sí lo pone a uno medio. Vamos a ver, ahora sí, ya. Share screen. Voy a poner esta. Share. Muy bien. ¿Listo? Lo Bien. estás haciendo muy bien. Para que vea que el oro viejo sí aprende a hablar. ¿Sí se está viendo? Sí, sí. Sí. El tema es que estas actitudes se vuelven inconscientes también. Muy bien. Mi querido Guillermo, lo que yo decía es que esas que hacemos, igual que nuestros padres, es inclusive inconsciente. Yo pienso que muchas veces ni siquiera muchas personas pueden no haber conocido a sus padres, pero se descubren teniendo actitudes o formas de pararse o de sentarse o de reírse o de hablar muy parecidas a sus padres. Sí. Y eso se manifiesta, por ejemplo, cuando hacen reuniones familiares, que llegan y dicen, uy, pero ese peladito es igualito al abuelo. El peladito no conoció al abuelo, el abuelo ya murió, pero ahí lo encuentran. eh, eh, Bueno, entonces voy a volver a eh, Compartir pantalla. compartir pantalla, share screen. ¿Ya o no? No No todavía. todavía. Ah, ya. Ya estás. Ahora sí. Ok, entonces decía que lo aprendido entre los 0 y los 5 años queda en el inconsciente, pero ahí viene parte de la memoria familiar. Y, y digamos, una cosa es que todo lo que afecta emocionalmente a la familia pasa. De alguna manera, las emociones pasan de una generación a otra. Es decir, una mamá alegre y tranquila da paso a que sus hijos sean tranquilos y alegres y da también paso a que sus nietos sean alegres. Pero unas historias de dolor, unas historias de, 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 de tristeza, unas historias de rabia, de maltrato, también dejan emociones y esas emociones pasan, ¿sí? De alguna manera, lo que a mí me afecta, por ejemplo, en mi relación de pareja, yo se lo paso a mis hijos. Pero lo que a mí me afectó de la relación de pareja de mi papá y mi mamá, también se lo paso a mis hijos. El principio básicamente es, las emociones navegan por la familia y aquellas cosas que están pendientes por resolver pasan de una generación a otra, pasan de una generación a otra eh, por por las personas más sensibles de la familia, que son los niños. Mm. Es decir,
mi dolor y mi rabia con mi pareja, ¿a quién se lo cobro? ¿A quién se lo paso? A mis hijos. ¿Sí? Mi dolor y mi rabia con mi papá y mi mamá, yo se lo cobro a mi pareja y luego a mis hijos, porque yo doy de lo que tengo. Esa es la otra manera de los mecanismos de transmisión de la memoria familiar. Ahorita que te escucho diciendo esto, mi querido Guillermo, me pongo a pensar en esto que está sucediendo ahora en Estados Unidos con el tema este de la persona que murió, que era una persona negra que murió. Y yo digo, ahí se ve tanto dolor, pero es la indignación, yo creo que es transgeneracional esto, Claro, porque es tanta fuerza que hay, tanto dolor que se muestra que es obvio, es un ser humano y la forma en cómo murió fue terrible. Sin embargo, es como que yo siento que ahí hay algo más detrás y es ese dolor del maltrato que vivieron, que no es de ahora, sino que fue muchísimo tiempo atrás que pasó en Estados Unidos y bueno, en muchos lugares, ¿no? claro, muy bien. Sí, señora. Eso ahorita vamos a ver si alcanzamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, Ujú. cuando, si nos ubicamos en el triangulito de la pertenencia al orden y el equilibrio, todo lo que sean desequilibrios, desórdenes y exclusiones en un momento histórico de la familia que no se resolvieron en esa misma generación, es decir, que el equilibrio no fue restaurado o no fue incluido, por ejemplo, hay cosas que se vuelven, por ejemplo, secretos. Un abuelo abusador. Eh, Eso se vuelve un secreto. Y en ese secreto hay una exclusión. El secreto excluye a dos, al abusado y al abusador. Eso es una exclusión, es un desorden y es un desequilibrio. Como eso no logró ser resuelto ese desequilibrio, por ejemplo, no es resuelto, pasa a la siguiente generación. Eh, y los más pequeños son los que llevan la carga y se dice desde el punto de vista de las constelaciones familiares que hay el sistema familiar designa a un representante para volver a hacer ver eso. Y entonces hay otra persona que es abusada, otro abusador. De alguna manera, entonces, desafortunadamente los más pequeños van llevando la carga y pagan o tratan de compensar inconscientemente. Esto es lo que se llama una implicación. Es decir, trastornos del equilibrio, de desorden o de exclusión implican que alguien de la familia queda para mostrarnos eso que pasó antes en esta repetición. Ahora, los secretos familiares, abusos, estafas, infidelidad, muertes trágicas, suicidios, repiten y muestran a los excluidos. Casi siempre uno es una cadena cuando uno hace una cadena hacia atrás. Esas dinámicas son de identificación, yo por ti, es decir, una persona hoy se identifica con alguien de sus ancestros, o de expiación, yo pago por ti, de alguna manera. eh, entonces, aquí hay, hubo un cantante muy famoso, y no lo voy a nombrar porque pues estamos hablando en público, un cantante muy famoso que tuvo una vez un accidente. En ese accidente murió un joven familiar de él y curiosamente, cuando este cantante famoso tuvo uno de sus hijos, le puso el mismo nombre. 25 años después, el hijo muere en un accidente similar. Y, y curiosamente, hay otro hermano que acabó de morir ahora, hermano, también hijo del mismo cantante. Es decir, llevan dos hijos
muriendo en accidentes similares a aquel que ocurrió hace 25 años. ¿Cuál sería la visión desde las constelaciones? Una muerte de una persona joven es un desequilibrio, ¿sí? Y es un desorden. De alguna manera, este hombre, el cantante, digamos que se carga, consciente o inconscientemente, de una culpa. Y esa culpa queda ahí, y de alguna manera esa culpa luego es asumida por uno de sus hijos o por los hijos, y llega a la muerte también, a la muerte temprana, casi a la misma edad que murió, era un tío. Uno lo ve en consulta. Yo he tenido, por ejemplo, aquí una mujer que tiene ideas suicidas y está, pues, en crisis con una ideación suicida. Y cuando hacemos la constelación, ella coloca a ella al borde de la vida, ¿no? Al borde de la mesita, con trabajo con figuras. Lo coloca al borde de la mesita. Coloca a un hermano que habían asesinado en la calle unos meses antes, y coloca en el mismo borde al otro lado a su papá. Estas tres personas, estas tres figuras no miran hacia adelante, están mirando hacia el lado. Y yo le digo, miran, estas tres figuras están mirando, tú, tu hermano y tu papá están mirando para allá, para otro lado. Y le digo, ¿qué hay allá? Entonces ella saca una figurita y pone ahí, y pone un hombre. Le digo, ¿y cuál es la historia? ¿Quién es ese hombre? Dice, es que mi papá, que era policía acá, participó en un secuestro ilegal en el grupo que secuestró, y ese secuestrado murió. Entonces, digamos que hay eso. ¿Qué siente un niño sabiendo que su papá participó en un secuestro y que el secuestrado murió, que su papá es partícipe de un asesinato, no sé si directamente o no? ¿Cómo se carga ese niño? De alguna manera el sistema trata de equilibrar, y quien murió posteriormente en un asesinato es el hijo de 18 años. Y esta hermana, que es un poquito mayor, viene después con ideación suicida. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos acá? El del joven. Yo pago por ti, papá. Eso sería una compensación. Es una compensación. Yo espío, yo pago por ti. Trato de equilibrar. Y esta mujer ahí tiene un te sigo, yo me voy contigo, le dice al hermano. Y tal vez le dice al papá, yo también pago por ti. Cuando uno le mostré eso y le digo, mira al muerto que murió injustamente y dile, yo te doy tu lugar y me duele lo que pasó contigo, y te pido que descanses en paz a pesar del dolor y de tu rabia. Y yo soy la pequeña y yo no tengo la culpa. Yo no soy responsable de eso. Ahora le digo, ahora mira a tu papá y dile, papá, tú me diste la vida, pero tú te haces cargo de lo tuyo. Y le pido que mire a su hermano y le digo, dile a tu hermano, ya fue suficiente. Yo me quedo para honrar tu muerte. Y ya. Es decir, uno en la constelación logra ver estas tramas y estos dramas, ¿no? Familiares. Para Tengo, aliviar. tengo una pregunta, mi querido.
y nos dice, ¿qué pasaría con los políticos que roban sin piedad? ¿Qué pasaría en sus vidas y en las de sus futuras generaciones? Sí, esa pregunta no la hacemos todos. No, miren, hay una cuestión con los corruptos y los psicópatas, ¿sí? Eh, realmente yo estoy casi que convencido de que llegan al poder personas psicópatas. Y los psicópatas tienen una característica emocional, es que no están conectados emocionalmente. Es decir, un psicópata puede matar, robar, asesinar y no siente nada. ¿Qué es eso? Es, es la exclusión llevada al extremo. ¿Sí? Un psicópata lo que está es excluido y nos muestra excluidos. Un psicópata está excluido y es tan excluido que ni siquiera pertenece a la especie humana, porque no le duele lo de los otros humanos. Entonces, no me importa. No me importa. Sencillamente, estoy tan excluido que lo tuyo no me importa. Puedo tomar tu vida y no me importa. El psicópata, los corruptos, son de ese grado de exclusión. ¿Sí? Y yo, cuando uno hace, aquí hace poco hice un evento grandísimo y entonces pusimos un grupo diciendo, ustedes representan a los corruptos. Y fue muy diciente y muy cómico, decía, si uno lo pudiera decir, que mientras habían los otros grupos sociales, el grupo de corruptos se hizo todos lejos allá, por encima, y ellos decían, todo lo que está pasando allá no nos importa, no es nuestro. Es decir, absolutamente excluidos y absolutamente excluidores. Y esa es una Guillermo, me memoria familiar gustaría, que va pasando también. ¿Sí? ya, me gustaría hacer una acotación aquí que es importante, que es el contexto. Y sería preguntarnos a nosotros mismos cómo así elegimos a esos psicópatas y cómo así elegimos a esos corruptos como representantes nuestros. ¿No será que de alguna forma los seres humanos nos creemos lo máximo de las especies y que estamos ya desvinculados con los otros seres y que por eso son esas personas? Porque parece que es global en todo el mundo los Sí, que elegimos como representantes de alguna forma o son o se transforman en psicópatas, en corruptos o en personas no vinculadas emocionalmente al cuidado o protección de la especie. Entonces sí, sí, habría que ir más allá en la memoria transgeneracional, como tú dices, en el contexto vivido de los países y en muchas cosas que puede afectar a esa lectura, porque no es tan simple así decir, bueno, ellos son, nosotros los elegimos y elegimos psicópatas claro. y elegimos Es que corruptos. cuando yo digo, fíjate que lo que pasa es que esto es dinámico y es dialógico, o sea, es de dos polos que están opuestos, como lo positivo y lo negativo, que son opuestos, pero que son una unidad. Es decir, nosotros elegimos unos psicópatas porque representan algo de nosotros también, de alguna manera, ¿sí? Representan como esos impulsos a veces de exclusión que tenemos, porque nosotros, la inclusión y la exclusión no es que estén separadas una de otra. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar muy bravo porque mi hermano, la oveja negra de la familia, eh, me toca irlo a sacar de líos y irle a pagar las deudas y irlo a sacar de la cárcel porque hace ta, 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 ta. Y yo tengo y cuando hago una fiesta y llega mi hermano, digo, uy, ya quién lo invitó. O sea, yo lo tengo excluido, ¿sí? Pero cuando le pasa algo, yo voy y lo saco. Entonces yo quedo atrapado entre la inclusión y la exclusión. Y ese es el ser humano. Eso es lo humano, ¿sí? De modo que los psicópatas que están excluidos
realmente la imagen para entenderlo es que están excluidos y que excluyen al resto, pero no están excluidos, no pueden estar excluidos, son parte de nosotros, nos muestran algo de nosotros los buenos, ¿no? Y es parte, es parte, eso estuvo muy bueno, y es parte y son parte del sistema, o sea, porque ahí Parte es del donde sistema. ahí donde puedes mirar precisamente cómo el sistema amoroso trae a todo, y yo Exacto. creo que eso es parte de elegirlos, como decía la Marga, es de incluir, ¿no? Porque el Sí, sistema lo que siempre va a querer es que estemos todos incluidos, o sea, aquí no hay claro, buenos ni malos, claro, sino que simplemente vamos a incluir todo y pues sí. Ok, son parte bueno, todos. miren, yo quisiera, en estos últimos minutos, quisiera hacer un ejercicio, los que ustedes quieran, no sé si se pueden parar. Ujú. Yo Sí, sí. quiero que sintamos la memoria familiar, ¿sí? Y los que están allá. Vamos a pararnos y ojalá tengamos un espacio hacia atrás. En este momento podemos cerrar los ojos y, y ponernos en contacto con nuestro cuerpo. Ponernos en contacto es que vamos a sentir algunas sensaciones. Podemos sentir frío o calor, hormigueos, tensiones, dolorcitos en alguna parte, eh, presión, pesos. Y vamos a ir recorriendo desde los pies hasta la coronilla, pasando por las rodillas, la región pélvica, el abdomen, el pecho, y sentamos algo ahí. Tenemos unas sensaciones, molestias. Ahí somos nosotros. Es decir, aquí lo que yo estoy viendo, Tatiana, Margarita. Muy bien. Miremos si estamos tranquilos o intranquilos. No voy a decir más nada. O qué emoción otra está ahí. Pero ahora les voy a pedir que vamos a dar un pasito hacia atrás a la izquierda. Cuando damos un solo pasito, denlo cortico para que podamos hacer el esfuerzo. Ahí somos, atrás a la izquierda está mamá. Y respiramos otra vez y nos volvemos a conectar con el cuerpo y volvemos a hacer ese ejercicio de pasar por el cuerpo y de darnos cuenta que sentimos, cuál es nuestra actitud del cuerpo. Por ejemplo, Tati está mirando hacia el piso ahí y tal vez mamá está siendo atraída por alguien que murió. Y entonces podemos sentir algo. Pensemos ahí, además de las sensaciones del cuerpo de mamá, pensemos qué emoción está, o básicamente si está tranquila o intranquila. Podemos sentir sensaciones de balanceo, desbalanceo, o tal vez como que de pronto podemos mirar también que mamá como que mira para otro lado, como que está ida, ¿no? Bueno, cada uno está haciendo este ejercicio. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a dar otro pasito a la izquierda y atrás. Y estamos con una de las abuelas. Volvemos a hacer ese ejercicio. Ahora es la abuela materna. Y respiramos otra vez profundo y nos permitimos conectarnos con el cuerpo otra vez. Y miramos si las sensaciones son iguales o distintas. Frío, calor, tensión. ¿Cómo están las manos? ¿Cómo están las piernas, el abdomen? A veces hay dolores allí, el pecho, la espalda o la cara.
Muy bien. Pensemos cuál emoción. ¿Esa abuela está tranquila o intranquila? Y ahora, muy bien, damos otro paso atrás y a la izquierda y nos vamos con una de las bisabuelas, la que sea, la que nos diga acá. Y nos conectamos físicamente a través del cuerpo con esa bisabuela. Las sensaciones, el calor o el frío, el hormigueo. Y volvemos a darnos cuenta si esa bisabuela está tranquila o intranquila. Muy bien. Miramos para dónde miramos, para arriba, para abajo, hacia lo lejos. Algo nos jala, algo nos lleva, algo nos trae. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a dar en regreso, vamos a dar un pasito hacia adelante y estamos con la abuela. Otro pasito y estamos con mamá. Y otro pasito y estamos nosotros. Volvamos a sentir el cuerpo. Y de pronto, entonces, nos damos cuenta si sentimos cosas iguales o distintas a como soy yo. Sí, es distinto. Ok, es distinto, ¿cierto? Ahora yo les voy a pedir que desde ahí, desde su posición, se volteen y miren allá a esas mujeres, a esas que vimos, a mamá, a la abuela y a la bisabuela. Hasta ahí hicimos el ejercicio, pero podríamos hacerlo 7 generaciones. Dile, ahora le decimos mamá y abuelas. Ahora yo entiendo su dolor, su tristeza, su rabia, su soledad. Y con amor y con respeto, la dejo con ustedes. Y no las juzgo. Pero ahora también veo su fuerza, porque gracias a ustedes, yo estoy aquí. Yo estoy viva, porque vengo desde ustedes, de todas las mujeres de esta familia y de todos los hombres de esta familia. Entonces yo me quedo con la vida, con su fuerza, con el amor, y voy a honrar mi vida y voy a honrar esa vida que ustedes me dieron haciendo algo bonito con mi propia vida, algo bueno con mi propia vida. Entonces ahora miro hacia adelante. Listo. Muy bien. Muchas gracias por darnos su ejemplo, Tati y Margarita, para que pues podamos entender que ese campo de información de que nos habló Margarita no es algo etéreo, es algo que está ahí en nuestro cuerpo y que lo podemos sentir cuando hacemos este tipo de ejercicios. ¿Sí? Es muy sencillo, porque ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos la fuerza. Pero cuando uno hace ese ejercicio, se permite entender que la gran mayoría de las veces la vida de las generaciones anteriores fue mucho más dura que la que nos tocó a nosotros. Y entonces yo puedo bajarme de mis dolorcitos, de mis rabias, ¿sí? Y decir, voy a hacer algo bonito con mi vida para honrar esa vida que viene desde allá, desde toda esa fuerza y también desde todas esas historias a veces trágicas que traemos.
Lo transgeneracional está aquí, como lo dice Margarita, está en el cuerpo nuestro, está en nuestra memoria, está de esa memoria transmitida de todas esas maneras que pudimos y seguramente habrán otras que yo no conozco. Pero bueno, yo encontré esas. Listo. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a ti, mi querido Guillermo. Eh, pues se nos quedaron ahí un par de preguntas, pero es importante. A ver. Dice, bueno, sí, dice, cuando el abuelo abandonó a una, se me fue. Cuando el abuelo abandonó a la familia, igual se le lleva en la memoria. Exactamente. Sí, señor. Y Ujú, y hay que verlo benignamente, mm, ¿sí? sí, Hay muchas historias de los abuelos, hay muchas historias de las abuelas. Aquí también hay la historia de las abuelas que tuvieron un hijo con una pareja, otro hijo con otra pareja, y entonces, no, esa era la abuela Alegrona, pero ahí la estamos juzgando. La abuela Alegrona, a mí me da risa porque es que aquí en Colombia ese es una imagen bastante Recuerda. frecuente, y entonces le digo, ojo con la abuela Alegrona, porque uno, la estamos juzgando, y si yo juzgo a mi abuela, me estoy juzgando a mí mismo. Pero mm, segundo, una abuela que tuvo una pareja y un hijo, y otra pareja y otro hijo, y otra pareja y otro hijo, tiene una profunda sensación de soledad. mm, Es una historia de dolor mm, que ujú, nosotros tenemos que mirar con respeto para no repetirla. Mirar con respeto sin juzgarla para no repetirla. ujú. Listo, mi querido Guillermo, te agradecemos mucho, mucho, mucho. Ha sido me he sentido muy contenta y aparte me ayudó muchísimo el ejercicio personalmente, así que muchas gracias por ese regalo. Invitadísimos y porque quedamos de seguir, entonces vamos a seguir. Me parece la próxima semana nos vas a acompañar también. Sí, señora, sí. Gracias. Espero poder tener el espacio. Me gustaría la próxima semana mirar lo que es la pertenencia, porque hay Perfecto. cosas muy gordas en Ujú. la pertenencia. Perfecto. Así lo haremos entonces. Te agradezco mucho y te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad A y ustedes. pues nos vemos la próxima semana. Mi Marga, con los demás nos vemos en la noche a las 7 de la noche con Marcelo, el psicólogo Marcelo Hunda y dinámicas de la pareja. Así Ok. que hasta luego y que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita.